presenta La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean muy bienvenidas y bienvenidos a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Hoy conversaremos acerca de Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado, una recopilación de ensayos que reflexionan en torno al movimiento feminista chileno, sus raíces, causas y contexto. Y para esto nos acompaña la Premio Nacional de Periodismo, Farideh Serán, quien es la editora de esta publicación. Pero antes de comenzar con esta entrevista, yo quiero anunciar que tenemos concurso. Vamos a regalar una copia de este libro, Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado. Y para ganarlo tienen que escribirnos a radio@usach.cl y contarnos por qué deberías ganarte este libro. Y además también les tengo que contar que durante esta mañana vamos a estar escuchando un soundtrack que me gusta mucho, que es la banda sonora de esta película Violeta se fue a los cielos, interpretada por Francisca Gavilán, que hace versiones de Violeta Parra. Y la primera canción que vamos a oír en esta mañana es El Gavilán. Yo te quise veleidoso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero. Yo te quise, sí, ay, 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 sí, ay, ay, Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise, veleidoso, veleidoso. Mi vida, yo te quise, veleidoso, veleidoso. Yo te quise. Te la llevarís mentiroso, te la llevarís pretencioso, te la llevarís fastidioso, te la llevarís mentiroso, prenda del alma, sí, ay, 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 prenda del alma, sí, ay, 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 tiqui, 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 mentiroso, tiqui, 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 mentiroso, tiqui, 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 mentiroso, mentiroso. Mi vida creyéndote lisonjero.
tiqui 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 ti, mentiroso, tiqui 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 ti, mentiroso, tiqui 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 ti, tragedioso, tiqui 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 ti, veleidoso, prenda del alma, sí, ay, 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 prenda del alma, sí, ay, 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 tiqui 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 ti, mentiroso, tiqui 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 ti, tiqui 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 ti, tiqui 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 ti, mentiroso, mentí, 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 mentiroso. ¿Dónde estás, prenda querida, que no escuchas mi lamento? Tal vez te habrás olvidado que hiciste un juramento, juramento, mento, juramento, sí, 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 sí. ¿En qué quedó tu palabra, ingrato mal avenido? Porque habría puesto los ojos en amor tan dividido, 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 sí, 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 sí. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garra, y yo sorda seguí monte arriba, gavilán me sacó las entrañas, en el monte quedé abandonada, me confunden los 7 elementos, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, de mi llanto se espantan las aves, mis gemidos confunden al viento, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gavi, 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 gavilanga, gavi, 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 gavilanga, gavi, 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 gavilanga, 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 gavi, 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 gavi. Ya, truenos suenan ya, tengo donde estar, viene, viene, yo no tengo donde estar, yo no tengo donde estar, yo no tengo donde estar. Ya estamos de vuelta en la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, y hoy nos acompaña la Premio Nacional de Periodismo Farideh Serán para conversar acerca de este libro Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado. Les vuelvo a recordar que tenemos concurso, vamos a regalar una copia de este libro, la vamos a sortear entre quienes nos escriban a radio@usach.cl y nos cuenten por qué deberíamos regalarles este estupendo libro que acaba de ser lanzado por Editorial LOM. Farideh, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a conversar con nosotros en la hora del museo. Sé que eres una mujer muy ocupada y estoy muy contento de tenerte acá con esta primicia, ¿no? Porque este libro se acaba de lanzar el martes pasado. Cierto, Luis, agradezco la invitación de la Radio USACH. Para mí la Radio USACH es una radio importante. Creo que tenemos que potenciar los medios de comunicación de las universidades públicas porque son medios de comunicación independientes y porque evidentemente su línea editorial tiene que ver justamente, sintoniza mucho con las demandas ciudadanas que hoy día están en el tapete. Y una de ellas yo creo que tiene que ver con este tema de la emergencia de los feminismos. Exacto. Yo te quisiera abrir esta entrevista preguntándote cómo surge este libro, cómo se les ocurre a ustedes hacer este libro. Mira, la verdad es que cuando comienzan en abril las tomas, cuando parten en la universidad, en la Austral, en Valdivia y luego en la Facultad de Derecho,
yo tuve la convicción, tal vez porque doy clases hace muchos años en la Universidad de Chile, más de 20 años, porque tengo olfato periodístico. Exacto. Evidentemente, tuve la convicción de que esto era algo más que un movimiento puntual en torno y en contra del acoso sexual, que esto venía, que esto se iba a complejizar y que esto tenía que ver con demandas que estaban desde hace mucho rato dando vueltas, circulando en el país, ¿no? Un malestar frente al tema de las mujeres, del tratamiento, de la discriminación, de las brechas salariales, del acoso callejero, del acoso sexual, del femicidio, que es la expresión más brutal en definitiva de la violencia hacia la mujer. Y entonces conversando con algunos amigos en términos sociales, un día dije, bueno, pero creo que sería bueno empezar a seguir este movimiento y reflexionar en torno a lo que está detrás. Y bueno, y convoqué a... Son 15 autores. Sí, 15 autores, y básicamente, claro, que a quienes conocía la mayoría, porque soy periodista cultural, que ha tenido medios, Rocinante, etcétera, porque desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, yo soy vicerrectora, tenemos también medios de comunicación. Exacto. Tenemos la Palabra Pública, que es una revista que ahora está en kiosco, tenemos la revista Anales, que es la más antigua de América Latina, y donde también abordamos temas que son atingentes, ¿no? Por lo menos desde la revista Anales, no contingente, pero sí atingente a lo que significan las preocupaciones ciudadanas de esta república en construcción. Y entonces convoqué a escribir a estos autores. Que es una lista súper potente, porque digámoslo, potente, está Nora Fernández, Diamela Eltit, Nelly Richard, Javiera Toro, Beatriz Sánchez, Alia Trabuco, Jimena Valdés, Cristeva Cabello, Alejandra Castillo, Jorge Díaz. También hay dos hombres, entiendo que incluiste en esta son lista. de los colectivos de las disidencias sexuales. Exacto. Es una constelación de gente muy interesante, ¿no? Hablando sobre este tema de las nuevas demandas del feminismo. Sí, porque además gente que tiene, que tiene en torno a estos temas, tiene algo que decir, tiene una reflexión, y me pareció interesante que más allá de los titulares de los medios o del escándalo de las pechugas, o sí o no, de las marchas, o de cuánto muestran o no las mujeres, que es una manera de caricaturizar, estereotipar un movimiento. Exacto. Me parecía interesante aportar al debate otros puntos de vista, ¿no? Que pudieran intentar comprender la magnitud, la dimensión de este movimiento. Y en ese sentido los convoqué, fueron muy disciplinados, y yo les agradezco a este conjunto de escritoras, ¿Fue un proceso feliz? Autores. ¿Fue un proceso feliz? Absolutamente, porque fueron muy disciplinados, entregaron puntualmente, y eso permitió entonces que el OM pudiera sacar el libro en la fecha que habíamos pensado. O sea, el libro salió en el momento justo. Siempre pensamos que debía salir en esta fecha, ¿no? Pensamos eso, y además pensamos que la portada debía ser justamente esa figura que de esa joven. Es una portada bien icónica, hay que decirlo. Esta foto Así inmediatamente se transformó en un ícono de los movimientos feministas. Hay que darle el crédito a la fotógrafa, la voy a nombrar ahora. Es de Laura Ibáñez. Así ¿no? es, Que esta chica enmascarada con los pechos al aire. Bueno, es una foto muy icónica, efectivamente, como tú lo señalas. Es la joven que aparece encapuchada en el frontis de la Universidad Católica. En el frontis de la Universidad Católica. Detrás está la estatua de Juan Pablo II, que observa sonriente Petro, yo diría, expectante, y creo que es muy interesante esta figura, esta foto, que de alguna manera marca también algo que tiene que ver, a mi juicio, con lo que puede ser un cambio cultural en nuestro país. Exacto, es una señal potente de que las cosas están cambiando. Así es. Bueno, yo quiero ir al texto que tú escribiste para el libro, que es el prólogo, porque tú partes con una reflexión en torno al mayo del 68, lo que significó y el impacto que tuvo en Europa y en Chile también. Y luego haces la unión, ¿no? Que esto que está pasando ahora ocurre 50 años después, en mayo también, ¿no? Pero yo te quería preguntar por lo que pasa entre medio con las mujeres en nuestro país, porque tú eres parte de una generación muy potente de mujeres. Entonces, quisiera ver un poco cómo estos discursos y estas demandas de las mujeres han transitado en estos 50 años, ¿no?
Bueno, es bien interesante porque si uno hace el análisis, bueno, hago efectivamente el cruce entre el mayo del 68 y el mayo del 2018, este mayo feminista, porque ambas son irrupciones que apuntan hacia un cambio cultural, porque en definitiva el mayo 68 en Francia no emerge, no surge para votar al gobierno cuando cayó De Gaulle, ¿no? Logra Claro. la caída de Gaulle, sino básicamente apuntando a cambios culturales que tenían que ver con la liberalización de la sociedad, con discursos en contra del autoritarismo, con una demanda de mayor liberalización en términos sexuales, o sea, el tema de la píldora, el tema de la mujer dueña de su cuerpo, también están ahí presentes los feminismos en el mayo del 68, Exacto. ¿no? Está la píldora anticonceptiva, está todos esos elementos que van configurando un cambio cultural. Este mayo del 2018 apunta también a ese tema, estamos hablando de un cambio cultural en relación al tema de las mujeres. ¿Qué pasa entre medio con los feminismos? En Chile es muy interesante porque si uno un poco hace una revisión, que yo es lo que intento en este prólogo, ¿no?, de presentación al libro, hablo de las feministas que se expresan a fines del siglo XIX, comienzo del siglo Que es muy XX. fuerte en el movimiento obrero la presencia de los Muy movimientos fuerte, feministas. Muy fuerte la presencia del movimiento feminista, mujeres de dirigentes como, bueno, Carmen Geria, que crea el primer diario feminista de reivindicación de la mujer. Hablo de los distintos periódicos que tiene que ver con la lucha por los feministas, ¿no? Y que eran obreras básicamente Claro. del norte. Hablo también de la figura de Belén de Zárraga, que llega a Chile en 1913. Yo te quería preguntar por Belén de Zárraga, porque yo no conocía esa figura y en tu prólogo aparece, me pareció que era muy potente. Es muy potente, es una española, una feminista española, doctora en filosofía, que viene, bueno, que recorre América Latina, es invitada por Luis Emilio Recabarren, llega el año 1913 a Chile, repleta en Iquique, dicta varias conferencias que son muy importantes, y repleta el Teatro Municipal de Iquique, y ahí yo narro lo que cuenta en un libro Julián Tibilo con Luis Vitale sobre Belén de Zárraga, ¿no? Narro la escena cuando en una de estas conferencias espectaculares donde está el teatro de Iquique repleto, el teatro municipal de Iquique repleto de gente, de mujeres, en un 60%, dice la nota de estos historiadores, y en un 40% hombres, aplauden fervorosamente a Belén de Zárraga en estas conferencias incendiarias que básicamente apuntaban en contra de la cultura clerical, en contra de la iglesia, de cómo la iglesia efectivamente había llevado a las mujeres nuevamente a sus casas cuando las mujeres tenían derecho, en fin. Belén de Zárraga decía, antes existía un patriarcado, hasta un matriarcado, hasta que la iglesia se impuso, y entonces un patriarcado. Era muy anticlerical Belén de Zárraga. Bueno, plantea todas las reivindicaciones de las mujeres en esos años, 1913, y la escena más insólita ahí es cuando los hombres, como en señal de homenaje a esta feminista, sueltan el caballo. Sueltan los caballos, desuncieron, ¿no? Separan los caballos del carro y ellos empujan el carro de Belén de Zárraga desde el Teatro Municipal de Iquique hasta su hotel. Es en señal de respeto, de admiración hacia ella. Exacto. Es muy bello ese homenaje que le hacen, y es muy bello además lo que significa esta mujer. Con eso quiero decir que hay una fuerte oleada, movimiento de comienzos del siglo XX. Exacto. ¿no? Que también tiene su expresión en la prensa. Que está en la prensa y está asociada básicamente a las mujeres, a las sindicalizaciones, a las mujeres. Luis Emilio Recabarren era un hombre feminista, de hecho escribe un poema en honor a Belén de Zárraga. Yo no lo pongo en el prólogo, pero es interesante buscarlo. Claro. También está en este libro que cito. Y luego, bueno, hay una expresión muy fuerte de la sufragista del año 48, del año 49, que es muy importante por la lucha por el derecho a voto. Luego viene toda esa oleada de las mujeres que intentan la lucha de las mujeres en contra de la dictadura, ¿no? Las distintas agrupaciones de mujeres por la vida, mujeres que son fundamentales, pero ocurre que pasa tanto en los años 40, 30, como luego en los años 50, cuando se logra el derecho a voto, como también en los 80,
que de alguna forma las mujeres son enviadas, entre comillas, a sus casas y no pasan a seguir teniendo este rol protagónico. Exacto. Por ejemplo, estoy hablando en los años 80, el rol protagónico que las mujeres tuvieron en el regreso, en el retorno a la democracia. Y creo que es muy importante señalar eso, porque luego en los partidos políticos se crearon las oficinas, los departamentos, entre comillas, femeninos, ¿no? Y esta cosa fue, no solamente se manda con el inicio de la transición a la ciudadanía, al pueblo a sus casas, a la sociedad a su casa, ¿no? Y entonces gobiernan los partidos, sino también a las mujeres, que habían sido un elemento central en la lucha por la democracia, en la lucha en contra de la dictadura. Y ahí hay mujeres que son muy importantes. Estoy pensando en Patricia Verdugo, que periodista, Premio Nacional, que tuvo un papel muy importante. Estoy pensando en Marcela Otero, también una periodista muy importante. Estoy pensando en Mónica Echevarría y todo ese grupo de mujeres que lanzaron un chancho, por ejemplo, en las calles del centro de Santiago, en plena dictadura, cuando nadie se atrevía a hacer nada. Bueno, en fin, en tantas mujeres que son tan importantes. No hay hablar de Julieta Kirchberg, ¿no? Y todo lo que ello implica. Y yo te quería preguntar, ¿en qué crees tú que se parece el feminismo de hoy al feminismo, digamos, de Elena Caffarena y del Mensch, ¿no? Como al feminismo de la primera oleada feminista en Chile? ¿Ahí ves tú vasos comunicantes? Bueno, es la pregunta que justamente yo planteo a las que se responde en el libro, y que la responde desde distintos ángulos, ¿no? Que la aborda Olga Grau, que me Yarzún, que la abordan las autoras. Y te lo pregunto también porque ha sido una crítica que yo he leído en algunos medios de columnistas que dicen, bueno, las feministas de principios de siglo sí tenían razón porque ellas estaban peleando por el voto para la mujer, pero ahora, ¿cuál es la demanda del feminismo actual, no? Y se hace como esta suerte de juicio respecto a de que, por una parte, el movimiento feminista actual no tendría demandas claras claro, es eso, ¿no? Bueno, las demandas claras están a la vista. O sea, un movimiento que lleva más de 3 meses, que su expresión, yo diría, una de las expresiones es la marcha de ayer, ¿no? El tema del cuerpo. Exacto. El derecho a decidir sobre el cuerpo. El decir que no bastan por esas 3 causales. Que el tema debe ser, tiene que apela a la libertad de la mujer como sujeto, como dueña de su cuerpo. Que de alguna manera también es lo que estampa en esta figura icónica de la muchacha, de la estudiante, en el frente de la Casa Central de la Universidad Católica. Eso es un tema que tiene que ver con el siglo XXI, que tiene que ver con el tema de las libertades absolutas, de las libertades individuales y de los derechos humanos de todos, no solo de una casta, no solo de un grupo de privilegiados. Esto apunta directamente a que la mujer es un sujeto de derecho y que no puede ser discriminada. A propósito de cuáles son las demandas hoy día, o que no existirían demandas, si en este país está probado por todos que la mujer gana más de un 30% menos que el hombre, ya en esa brecha salarial ya hay algo que es muy impresentable, ¿no? Exacto. El tema de la cosa, que no hayan existido protocolos, y recién ahora en las universidades esto irrumpe, se plantea, parte con el tema de las denuncias de acoso sexual en las universidades. Esa es la máxima expresión de abuso de poder, evidentemente de abuso de poder machista en contra de la mujer, ¿no? Es la vulnerabilidad frente a esta falta de normas, esta falta de leyes, esta falta normativa. Están los femicidios también, ¿no? La expresión máxima evidentemente es el femicidio. O sea, no solamente se las discrimina, no solamente se les paga menos, no solamente se las manda a la casa, no solamente no tienen acceso a determinados cargos, y se habla de cuotas, o sea, no están representadas como corresponde ni en la política, ni en el mundo de la economía, ni en el mundo de las universidades, en ninguna parte como debería, y somos más de la mitad de la población del mundo. Y eso además tiene su expresión máxima en el tema de que además se las mata. O sea, el femicidio es la expresión más brutal, pero en una escala que parte por la discriminación, por la brecha salarial, por el acoso sexual, el acoso callejero. Esa figura, esa frase de que, bueno, si está así vestida es porque está provocando, ¿no? Exacto. ¿Por qué se viste así? Eso es absolutamente absurdo. O por qué se manifiesta así también, que fue todo el debate que ocurrió, ¿no? A partir de que las mujeres protestaron con los pechos descubiertos y hubo mucha gente... Exactamente. Hay mucha gente que se horrorizó con eso. Bueno, yo te digo que esos argumentos son argumentos bastante
yo diría poco democráticos, tal vez desinformados o muy efectivamente conservadores, que no obedecen a una sociedad que está cambiando. La sociedad chilena está cambiando y yo creo, y en ese sentido soy optimista, que cada vez se plantea con una mirada mucho más profunda en torno a lo que significa habitar esta república y lo que significan los derechos. Y estamos hablando además de una sociedad donde yo diría que la palabra concentración y la palabra abuso configuran dos términos que es la impronta de este tiempo, ¿no? La concentración en todo sentido, de los medios, del dinero, de la banca, de todo, y el tema, el abuso que implica de que no solamente el abuso en términos sexuales, del acoso, etcétera, el abuso cuando vas a una farmacia, el abuso cuando vas a comprar el papel para el baño, el abuso en todo orden de cosas. Farideh, te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. También le quiero recordar a nuestros auditores que estamos regalando el libro Mayo Feminista, la rebelión contra el patriarcado. Si quieres ganar, tienes que escribirnos a radio@usach.cl y contarnos por qué deberíamos regalarte el libro. Y esta segunda canción que vamos a escuchar ahora, también es de Francisca Gavilán, una versión de Volver a los 17 de Violeta Parra. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mujito en la piedra, como el mujito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. par en par la ventana
se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra, como el mojito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En el baile de los quinceañeros y en la sinfónica, en los espacios públicos y en las galerías, en las editoras independientes y en los bestsellers. En todas partes está nuestra cultura viva. Escúchanos de lunes a viernes de 15 a 17 horas por la 94.5 FM y radiosach.cl. Conduce Daniela Figueroa Videla. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Hoy nos acompaña, tenemos visita ilustre, la Premio Nacional de Periodismo Farideh Serán, quien es la editora de Mayo Feminista, La Rebelión contra el Patriarcado, libro que estamos regalando. Si te quieres ganar este libro, tienes que escribirnos a radio@usach.cl y contarnos por qué deberíamos darte el libro a ti. Farideh, hay algo que te quería preguntar, que me había dando vuelta. ¿Podríamos hablar de un feminismo a la chilena o un feminismo con empanadas y vino tinto? Bueno, yo creo que todos los movimientos tienen especificidades. O sea, si bien este tema es un tema que hoy día tiene expresión en Europa, tiene expresión en todo España, el mundo, en ¿no? Argentina. Es muy fuerte. Evidentemente que en Chile las especificidades, las particularidades, o sea, claramente en España no surge porque no había protocolos de acoso contra el acoso sexual, que es algo elemental que uno suponía que sí tenía que haber. Bueno, en la Chile nosotros teníamos protocolos, pero claramente esos protocolos eran insuficientes. Esos protocolos que se hicieron cuando asumió la primera rectoría de Nio Vivaldi, pero luego se hicieron insuficientes y porque el tema es mucho más amplio de lo que suponemos, ¿no? Se pensaba que hoy día, que hubo 30 universidades paradas por esta coyuntura y hay todavía más de 130 casos de acoso todavía en distintas universidades abiertos. O sea, es
es un tema que hay que enfrentarlo. Por supuesto que hay especificidades, particularidades del movimiento de Chile, y que podemos hablar de un movimiento chileno con las expresiones que significan en este país. En otros países hay ciertas cosas que han resuelto, ¿no? La incorporación de la mujer al ámbito laboral, el tema de las brechas salariales, o de frentón una constitución que te habla de la igualdad entre hombres y mujeres. En fin, o sea, otros países están más avanzados que nosotros. Nosotros estamos en ese sentido atrasados, y por supuesto hay otros países que están mucho más atrasados que nosotros. Hay evidentemente especificidades, particularidades que se dan en el movimiento chileno, que tienen una expresión en el movimiento estudiantil, pero que no es la única expresión, ¿no? O sea, creo que esto es mucho más amplio que el tema de las universidades. Exacto. Es un movimiento que está enraizado y que hace eco de manera transversal en la sociedad. Así y por lo mismo, hay otra idea que me parece que tú incluiste en tu prólogo, que me parece muy interesante de analizar, que es esta relación entre neoliberalismo y patriarcado. ¿Son conceptos intrínsecamente unidos desde una lectura feminista? Bueno, yo creo que está unido naturalmente esta cosa individual, este tema de la concentración, de la falta, este tema de entregarle al mercado, ¿no? Desprovisto de cualquier norma, de cualquier otra mirada, entregarle todas las herramientas, de que sea el mercado el que reine, evidentemente que es algo muy profundamente machista y que te deja fuera, ¿no? A amplios sectores de la sociedad, no solamente a las mujeres. Cuando yo digo que este es un tema que apunta al neoliberalismo, digo, no me imagino un sistema neoliberal donde las mujeres, solamente las mujeres tengan esas libertades o esa democracia a la que se está apuntando. Estamos apuntando a una democracia del conjunto de la sociedad, evidentemente, que en el caso concreto de las mujeres es mucho más brutal porque son las más desposeídas. Imagínate mujeres y pobres, lo que puede significar, o mujeres pobres e indígenas, lo que puede significar en una sociedad como esta. Eso es algo como bastante que también tenemos que pensar. O sea, estos términos, por supuesto, y por eso la necesidad de un libro que reflexione en torno a estos conceptos. No son las cosas tan planas o tan blanco y negro como se plantean, pero evidentemente que hay que el tema neoliberal tiene que ver con la existencia de una sociedad patriarcal, lo que no significa que no exista machismo, ¿no? O patriarcado en sociedades que tienen otro sistema. Pienso en la Revolución Cubana, que es una sociedad, es una revolución profundamente machista. Exacto. Donde las mujeres están absolutamente marginadas, ¿no? Aun cuando estén el discurso sea otro. Por supuesto que sí, que el tema del feminismo es algo, son los temas del siglo XXI, pero ya no como las reivindicaciones frente a derechos básicos como se planteaban al comienzo del siglo XX. O sea, que de alguna forma están incluidas también, ¿no? Sino tiene que ver efectivamente con algo mucho más profundo. Y tiene que ver también no solamente con los derechos sociales, políticos, económicos, tiene que ver también con el tema del cuerpo, ¿no? Y todo lo que el mercado ha hecho con el cuerpo de la mujer. O sea, el cuerpo de la mujer se tapa cuando es madre, pero se la destapa cuando quieres vender Coca-Cola, o quieres vender una cerveza, o quieres vender otra cosa. Ahí no importa, ahí nadie reclama, porque ahí es absolutamente que el cuerpo... Entonces, hay un tema de la mercantilización. Cuando el cuerpo es expuesto para el placer del hombre, se permite... Exactamente. Bueno, y esas son las lecturas que tiene esta figura de la joven en el frente de la Casa Central, como puede ser la figura de la Croix con la Revolución Francesa. Sí, es cierto que está ahí el guiño, ¿no? a la foto de la Croix. Otro aspecto que a mí me gustaría que desarrolláramos es el tema de cómo logra el patriarcado que las mujeres reproduzcan su propio sometimiento, que me parece que es bien interesante. En términos de cómo esta cultura patriarcal logra que las mismas mujeres, ¿no?, vayan repitiendo... Sí, bueno, por eso te digo que esto es algo muy complejo, porque evidentemente cuando yo preguntaba, me hacía la pregunta, ¿qué es lo que han leído las jóvenes? Y te lo voy a responder con este ejemplo.
me preguntaba de dónde viene esto, qué lectura están haciendo estas jóvenes, ¿no? Que se atrincheran en sus facultades, en sus campus, y se plantean con un discurso que además deja fuera las orgánicas estudiantiles, dejan fuera las orgánicas estudiantiles elegidas, o sea, las orgánicas elegidas en las distintos campos, federaciones, quedaron absolutamente obsoletas, no fueron voceras de nada, fueron ellas las propias voceras de sus demandas, ¿no? Las orgánicas estudiantiles tradicionales acompañaron estas vocerías, pero nada, estas demandas, pero nada más. Cuando yo les preguntaba qué es lo que han leído, una de ellas me dijo, no, muchas me respondieron eso, no hemos leído nada, o sea, muchas no habían leído nada. El tema es algo, es una pulsión, es una... un instinto de supervivencia. Es un sentimiento que tiene que ver con que si tú vas a la calle, estás en la calle y te vas con la falda corta y tienes que volver llorando, o tienes que ponerte algo porque estás indignada, porque te han manoseado, porque te han dicho brutalidades, porque han sido soeces, en fin, eso es algo que no requieres un teórico que esté teorizando sobre eso, lo estás viviendo cotidianamente. Si tú ves en las poblaciones el tema, no solamente en las poblaciones, en el barrio alto, las denuncias de la violencia en contra de la mujer, ¿no? En todos los ámbitos, en las comunas o en las ciudades o en las comunas de mayores ingresos y a todo nivel, en todos los sectores, es transversal también. El tema de que todo el mundo se siente con derecho de que la mujer puede ser golpeada. Si tú ves en los femicidios, el tema del abuso con los niños, con las niñas, si tú ves que en su propia sala de clase no están a salvo porque porque hay un profesor que las acosa, ¿no? Que les dice cosas impropias, todos esos elementos constituyen conductas que evidentemente las hacen rebelarse. Y entonces las conductas feministas pasan a ser ya no un tema que se adquiere a cierto marco teórico, sino tiene que ver con una pulsión, con un instinto, con un sentimiento de decir no más. Y creo que eso es interesante porque porque te va configurando eso. Con eso no quiero decir de que todo sea instinto, pulsión. Hay, por supuesto, lecturas que van conduciendo luego, ¿no? Encauzando esto que uno siente. Efectivamente, pero esto es mucho más amplio. Es mucho más amplio de lo que se cree. O sea, cuando se habla de la ideología feminista como algo terrible, bueno, yo creo que no es muy terrible. Lo que apunta, la esencia, en definitiva, es a la democracia, ¿no? Es a la igualdad, es asumir a la mujer como un sujeto de derecho, cosa que no se ha hecho en esta sociedad y que falta aún mucho trecho para poder alcanzar. Y creo que, así como hay detractores, y tiene que ver también con una formación de la mujer. A propósito de la pregunta de qué hace que muchas mujeres reproduzcan esas conductas patriarcales, incluso sean bastante críticas frente a eso, o incluso estén en contra se manifiesten en contra, porque dicen no me gusta, y son excusas. La excusa no me gusta que muestren los senos, porque eso es algo tan, en fin. Bueno, el feminismo adquiere distintas manifestaciones, distintas expresiones. Yo creo que no voy a entrar a calificar por qué ocurre eso, pero evidentemente también hay un resabio conservador en sectores de la sociedad chilena, y en ese sentido ese resabio conservador también es alimentado por los medios, por una cierta lectura, por una cierta forma donde se desprestigia, se caricaturiza, se estereotipa, ¿no?, a este movimiento. Entonces ahí no se puede lograr una sintonía de que la mujer se dé cuenta de esto, porque finalmente entre medio hay una mediatización que te está diciendo no, esa mujer, mira, estas son unas impúdicas, mira, están mostrando las pechugas, mira, estas tipas son abortistas, quieren matar a todo el mundo, no va a haber más hijos. Es el estereotipo, es la caricatura. Es el mensaje que ponen, ¿no? Y ni hablar de lo que puede significar para ciertas masculinidades que se sienten amenazadas, lo que me parece brutal, porque yo creo que para el hombre también es una liberación, ¿no? El pensar que hay otros modelos de masculinidad. Claro, repensar los roles. Repensar los roles, que no sea el modelo brutal que te ha impuesto también en esta sociedad. Exige un esfuerzo, ¿no? Pues digo, asumir el rol que uno hereda es como lo más, es seguir la corriente. Cierto. En cambio, pararte y decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que actuar de esta manera? ¿Por qué se me exige a mí, no? Tal y tal cosa, que es el ejercicio desde el que yo entiendo que se inicia el feminismo, ¿no? O sea, por supuesto. ¿por qué yo soy mujer? Me hace mujer, nazco mujer, que viene de Simone de Beauvoir y toda esa reflexión. Y en el caso del hombre, como nosotros tenemos, digamos, de alguna forma el sartén por el mango, o tenemos
un estatus de privilegio frente al rol de la mujer, es mucho más fácil quedarse en el rol que nos establecen y seguir la corriente, simplemente. Así es. Son mucho más interesantes los hombres que asumen una masculinidad más horizontal, distinta a la de los estereotipos de, entre comillas, estos John Wayne, estos machos tristes, que son lamentables, claro. y que además debe ser muy brutal. O sea, ese rol es muy salvaje porque tienes que ser una serie de cosas, te asignan, tienes que ser fuerte, tienes que ser proveedor, tienes que ser, no sé, y además tienes que ser violento, ¿no? Exacto. Creo que eso es brutal y atenta en contra yo creo, de la dignidad de los hombres. Creo que hay que revisar el concepto de masculinidad que hoy día se ha impuesto. Tengo que hacer esta pregunta porque, bueno, tú eres una gran periodista, has fundado medios de comunicación, la revista Rocinante, la recuerdo con mucho cariño. ¿Qué está pasando con los medios de mujeres ahora? O sea, se acaba de cerrar la Paula, está todo muy concentrado, tú también lo dijiste. ¿Ves alguna luz al final del túnel de los medios de prensa en Chile, ¿no? Para dar cabida a nuevas voces, nuevas miradas. Bueno, yo soy una defensora del libro, una seguidora, una impulsora del libro periodístico, justamente en respuesta a esto que tú estás señalando, a este fenómeno, ¿no? O sea, este debate que proponemos, las voces que están escribiendo, que son muy atractivas y que escriben en un formato atractivo, en un formato que no es un mamotreto, no es un ladrillazo, no son paper académicos. Tiene vocación de masa, ¿no? Así de es, son textos que se leen con agrado, que son de fácil lectura, textos atractivos, textos además con un sentido literario que la hacen muy, muy digerible. Esta propuesta tiene que ver, este tipo de libros tiene que ver justamente con la cada vez más precaria situación de los medios de comunicación y específicamente de periodismo cultural, de revistas que tengan otra mirada, que tengan otro enfoque, que te entreguen otros elementos para poder enriquecer el debate ciudadano, para poder tener mayores elementos para pensar el país, para soñar un país distinto en materia de las relaciones de género, en materia de lo que pasa con el sistema económico, en materia de lo que pasa con el sistema político, con la cultura, con el arte, con la creación, en fin. Yo creo que hay un déficit que cada vez es más brutal, y en ese sentido yo defiendo el libro periodístico, pero también las otras formas de comunicación que han surgido, los sitios en las redes, que son sin duda, que hay sitios que son muy interesantes, el rol que está ocupando la radio también, que me parece que también es muy importante, en fin. La red social también hay que decir. Las redes sociales, por supuesto, que son muy importantes, pero sí creo que este tema para los periodistas es una lucha constante. Tenemos que intentar ir abriendo espacio. Se cierran unos, veremos cómo se pueden ir abriendo otros, aun cuando en general en los últimos 28 años desde el inicio de la post-dictadura o de la transición, como quieran denominarla, el tema de la concentración, yo te decía, estamos signados por dos palabras, ¿no? La palabra concentración y la palabra abuso. El tema de la concentración, en el caso de los medios de comunicación, ha sido brutal. Se han ido cerrando cada vez más medios y en ese sentido se han ido esticando cada vez más los discursos. Exacto. Y por eso la importancia también de las redes sociales hoy día, que te proponen, te entregan otras visiones, otras alternativas, aun cuando hay que tener mucho cuidado porque el tema de las mentiras o de la posverdad, como se denomina, pero que no es sino la mentira disfrazada de noticia, te puede hacer jugar, te juega malas pasadas. Oye, y respecto al futuro de este libro, ¿va a haber algún otro lanzamiento? ¿Tienen proyectado hacer algo más con...? Bueno, hay algunas invitaciones de presentarlo en Valparaíso con Camila Rojas, la diputada Camila Rojas, que está en Valparaíso y que nos invitó. Ahí Silvia Aguilera, directora del editorial de LOM, está viendo eso. Por supuesto, estamos interesados en ayudar a promover este texto que nos parece que, en definitiva, contribuye a una reflexión, ¿no? A que la gente, quienes nos escuchan, hombres y mujeres, tengan mayores elementos para tener una visión sobre lo que está pasando. Farideh, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Ha sido una conversación muy interesante. La hora del museo tiene
esta gracia, ¿no? Yo mismo me maravillo con mis entrevistados, aprendo mucho siempre. Quiero agradecer a Daniel Cuevas, que nos acompañó en los controles, y voy a anunciar el nombre del ganador de este libro, que es una ganadora. Ella es Catalina Paz Cruzat, que nos escribió a la hora del museo. Se lleva el libro. Yo me voy a comunicar, le voy a mandar un correo electrónico para que lo venga a retirar a la Universidad de Santiago. Y los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Nos vamos a despedir con Maldigo del Alto Cielo. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la viera con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo toda la angosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco, lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos con sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas. Grande será mi dolor. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.